Dicho eso, vamos a empezar a recordar un poquito sobre los distintos métodos de integración, ¿ya? Por supuesto que yo no voy a hacer un curso de integrales así completo porque hay algo de integrales que hayan visto ustedes, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer una revisión de los métodos más importantes. Ya no me voy a meter con cuestiones de muy trigonométricas, ni sustitución trigonométrica, ni nada de eso, pero sí por lo menos ver algunas cositas que eventualmente nos podríamos encontrar, sobre todo en los capítulos posteriores de ecuaciones diferenciales e integrales múltiples. Entonces, el recordatorio de integrales parte por lo siguiente: entender de que si f es primitiva, a duras penas escribo, chiquillo, por el frío, de f, entonces la integral de f chica es igual a esta primitiva más una constante c, donde c es una constante de integración. No sé si recuerdan haber visto esto en algún momento, ¿cierto? Que cuando uno integraba, ¿cierto? Era una primitiva más una constante c de integración. En particular, para las integrales definidas, para las integrales definidas, lo que nosotros teníamos era que la integral desde a hasta b de fx de x, eso era f grande en b menos f grande en a. O sea, el resultado de la integral evaluado en el límite de arriba menos el resultado de la integral evaluado en el límite de abajo. Esto se conoce como regla de Barrow. También en algunos textos lo pueden encontrar como TFC2 o Teorema Fundamental del Cálculo, versión 2. ¿Ya? Segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer ahora es justamente recordar cómo se produce este link. ¿Ya? Cuando hablo de link, como esta conexión entre la integral y la derivada. ¿Ya? Entonces vamos a construir algunas propiedades de las integrales y luego nos vamos a ir a la tabla. Propiedades de la integral son las siguientes. Sobre todo, lo que más me interesa en realidad son las propiedades generales para el proceso de integración. Entonces, la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea, la constante, cuando multiplica una función, pasa lo mismo que la derivada, sale, queda fuera multiplicando. Si yo tengo la integral de una suma de funciones, eso es la integral de la primera más la integral de la segunda. ¿Ya? O sea, la integral yo la puedo separar, ¿ya?, en dos partes. ¿Ok? Eso es súper importante tenerlo claro. ¿Ya? Otra cosa importante es que la integral de cero, esto lo pongo porque en realidad uno podría decir, ¿para qué lo pone como propiedad? Pero bueno, lo vamos a poner simplemente porque aparece. ¿Ya? Pero la integral de cero es una constante, siempre. ¿Ya? La integral de cero es una constante. Papá, Ujú.
La primera es una K, la que aparece después de la integral Sí, entre la F, sí, una K, sí, chiquitita. sí. Ah, ya. Es una K minúscula. De esas K que a uno le enseñaban en el colegio cuando veía caligrafía, de esas mismas. Parece que Ah, ya, gracias. estoy tan entumido que apenas me sale. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, la integral de cero es una constante. Estas son propiedades de la integral indefinida. La integral definida también tiene sus propiedades, de hecho tiene muchas más que las indefinidas, pero por ahora me interesa eso. Ahora, vamos a hacernos una tablita, así como existe la tabla de derivada, vamos a hacer una tabla de integrales, pero para que sea más natural, ya, el recordatorio de estas integrales básicas la vamos a tratar de conectar a través de la derivada. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, por ejemplo. Si la derivada de una función potencia es nx elevado a n menos 1, entonces la integral de una función potencia es x elevado a n más 1 partido en n más 1 más c, ¿ya? Donde n, por supuesto, es distinto de menos 1. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que en la derivada, cuando yo quiero derivar una función potencia, le bajábamos el exponente y le restábamos 1. En el caso de la integral, en lugar de restarle 1 y de multiplicar, le sumamos 1 al exponente y dividimos por el mismo resultado. ¿Ya? Ahora, es importante que n no sea menos 1. ¿Ya? Y la razón es muy sencilla, porque si n es menos 1, entonces esto se hace 0 y ahí queda la escoba. No podemos dividir por 0. ¿Ya? 2. Si la derivada de la e, Profe, ¿puedes subir un poquito mientras escribe esto nuevo? ¿sí, sí? Por favor. Si la derivada de la e es la misma e, entonces la integral de e es la misma e. ¿Ya? Tercero, si la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno es seno. ¿Se fijan? Entonces ahí hay una conexión, se empieza a ver, ¿verdad? Se empieza a ver cómo se relaciona. En el fondo, integrar, si ustedes recuerdan, es como volver atrás. Si la derivada de coseno es menos seno, entonces la integral de seno es menos coseno. ¿Ya? Si la derivada, y aquí les voy a ir poniendo, como les digo, algunas de las funciones, no las vamos a poner todas porque no las van a usar todas. ¿Ya? No es que vayamos a calcular integrales muy estrambóticas, pero por lo menos las básicas. Si la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces la integral de secante cuadrado es tangente. Si la derivada del logaritmo es 1 partido x, entonces la integral de 1 partido x es logaritmo de valor absoluto de x más c. Hay una relación ahí. Ese valor absoluto que se ve ahí, bueno, tiene relación con el dominio, ¿ya? Con el dominio de la función logaritmo y cómo la regla de la cadena nos permite definirlo de esa manera.
¿ya? Entonces, eso es como súper importante tenerlo claro. Si la derivada de arcotangente es uno partido en uno más x cuadrado, entonces la integral de uno partido en uno más x cuadrado es arcotangente. 8. Si la derivada de arcoseno es uno partido en la raíz de uno menos x cuadrado, entonces la integral de uno partido en la raíz de uno menos x cuadrado es arcoseno. ¿Ya? Yo creo que con eso, esa es como una tabla de integrales básica. Hay más, sin duda que hay más, pero si eventualmente llegáramos a necesitar más integrales, las vamos a agregar. ¿Ya? Yo creo que con eso es más que suficiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Algunos son sencillos, como les digo, porque estamos como retomando cierto proceso que debe estar olvidado, ¿no? Vamos a calcular 3x cuadrado menos 2x más 4. Ya, vamos a partir con una integral así, sencillita, una integral de un polinomio. ¿Ya? Entonces, recuerden que la integral se puede separar. Entonces, yo puedo separar como integral de 3x cuadrado menos la integral de 2x más la integral de 4. Entonces, al hacer ese cálculo, las constantes quedan afuera y solo integro las funciones. Y aquí es donde hay que tener cuidado con una cosa, porque tenemos puras integrales, si se fijan, puras funciones potencia. Entonces, la integral de la función potencia corresponde a lo que habíamos visto en la primera fórmula, esta de acá. La integral de una función potencia es, le sumo 1 al exponente y divido por lo mismo. Entonces, yo acá tengo exponente 2, le sumo 1 y divido por lo mismo. Al otro lado. Puede ser que cuando la x no tiene nada, es porque aquí el exponente es 1. Entonces, le sumo 1 y divido por lo mismo. Al otro lado tengo 4. La integral de dx es como integrar una constante. Y aquí se me olvidó ponerlo, pero lo voy a poner ahora. Cuando yo integro una constante sola, eso es la constante por x, más la respectiva constante de integración. Entonces la integral de 2, 2x. La integral de menos 5, menos 5x. La integral de pi, pi x, ¿entiende? O sea, la integral de una constante sola es la constante por x. Entonces, en este caso estoy integrando 4. La integral de 4 es 4x. Y al final, una vez que yo termino el proceso de integración, agrego la constante c. Entonces, en definitiva, podemos simplificar y te queda x cubo menos x cuadrado más 4x más la constante c. Ese sería el resultado, en este caso, de nuestra integral. Profe, consulta, entonces la constante C básicamente nunca va a tener un número o sí podría eventualmente en el ejercicio tenerlo. Lo va a tener siempre y cuando planteemos el problema como una ecuación diferencial. De hecho, esa constante c la vamos a evaluar eventualmente en el capítulo que viene después de esto.
Ok. Vamos con otro. Integrales de funciones elementales. Por ejemplo, integral de 3e elevado a x, 2 coseno de x, 1 partido en 1 más x cuadrado. Ya, supongamos que yo quisiera calcular eso. Tendríamos que, en este caso, hacer lo mismo que hicimos delante, separar las integrales. 3c elevado a x de x, 2 coseno x de x, 1 partido en 1 más x cuadrado de x. Entonces, sacamos las constantes y te queda 3 veces integral de la e, 2 veces integral de coseno, más la integral de 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Qué va quedando? ¿Cuánto es la integral de e? Por tabla, la integral de e es la misma e. La integral de coseno por tabla, seno x. La integral de 1 partido en 1 más x cuadrado, arco tangente de x. Y eso más la constante c. Y ahí estaría la integral indefinida resuelta. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Ujú. A lo mejor es súper básica, pero prefiero hacerla. Cuando usted en las fórmulas puso más C, no es que cada uno lleve la C, sino que la C va al final como de todo el ejercicio. Mira, súper Se buena suma. observación. Esa es una muy buena observación. En teoría sí, cada integral lleva una constante. Pero ¿qué es lo que Ok, hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Juntamos todas las constantes al final como una sola constante. ¿Te fijas? Las agrupamos todas. Entonces, por ejemplo, en la primera integral debería aparecer una constante, en la segunda igual, en la tercera igual. Ninguna de esas claro, constantes necesariamente es igual, ¿ya? ¿Es una constante? Sí, pero iguales, no, no necesariamente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Juntamos todas las constantes al final. Y esas constantes al final las renombramos como una nueva constante que las engloba a todas. ¿Se entiende? sí. Ahora, si el ejercicio en sí, que es un poco lo que vamos a ver después, fueran distintas, ahí obviamente no sería la misma C, Claro, en el fondo que engloba hablaríamos de todo. un C1, C2, C3, pero habitualmente lo que hacemos es, en un grupo de integrales, las juntamos al final como una sola constante, ¿ya? De hecho, lo vamos a hacer en Bien, ecuaciones diferenciales, porque cuando nosotros hagamos problemas de ecuaciones diferenciales, vamos a integrar en ambos lados de una igualdad. Entonces tú me vas a decir, ah, pero mira, en el lado izquierdo debiera aparecer una C, y en el lado derecho también. ¿Son iguales? No, no son iguales, pero uno lo que habitualmente hace es tirar todas las constantes hacia un lado, en este caso llevamos todas las constantes al lado derecho y las renombramos. Entonces todo eso queda como igual C. ¿Te fijas? C queda como agrupado, digamos, en el lado derecho como una nueva constante, que sería la suma y resta de constantes. ¿Ya? bien, gracias. Profe, las constantes siempre se suman con cada una, con cada integral, finalmente. Con cada O proceso de integral yo debiera sumar una constante, pero como les digo en este minuto, lo que vamos a hacer es, calculo las primitivas y al final pongo más c, como una agrupación de todas ellas. ¿Ya? Bien, entonces estas son las integrales, las primitivas elementales, digamos, que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Como las que estamos viendo acá. Esta tablita y las propiedades que vimos son súper importantes, ¿ya? Porque de hecho con ella vamos a trabajar. Lo mismo que nos pasaba con la derivada, acá también nos va a pasar con la integral. ¿Ya? Vamos a recordar ahora las técnicas de integración. Como les digo, esto es una revisión rápida de las técnicas y de las distintas cosas que vieron en cursos previos
para lo que se nos viene, que es la parte de integrales múltiples, ¿ya? Profe, ¿de dónde salía eso de un día vi una vaca vestida de uniforme? Parece Esa algo me acuerdo. técnica se conoce como método de integración por partes. De hecho, lo vamos a ver, lo vamos a revisar. Entonces, técnicas de integración. La primera técnica que vamos a ver es el método de sustitución. ¿Ya? El método de sustitución, sin cargar con mucha hipótesis, ¿ya? Refiere a integrales de composiciones de funciones. ¿Ya? Se utiliza para resolver integrales del tipo I, f compuesto con g, por g'(x), ¿ya? Donde g es una función, ¿ya? Derivable, con g derivable en i. No quiero poner i, quiero poner un intervalo en j. Un intervalo j dentro de R y f Riemann integrable, o f continua, mejor dicho, en j. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, lo que uno hace, ¿ya? Es hacer un cambio de variable, ¿ya? En este tipo de integrales lo que nosotros hacemos es un cambio de variable, cosa de que la integral resultante sea una integral de tabla, como la que estábamos viendo arriba, ¿ya? La idea de hacer este cambio de variable es que al momento de hacerlo lleguemos a una integral que sea fácil de resolver. Voy a ver ejemplos sencillos primero para que vean cómo se trabaja en este tipo de cosas. Entonces, ejemplos. Supongamos que yo quisiera calcular la integral de, podría ser 2x coseno de x cuadrado de x. Ya, supongamos que yo tuviera esa integral ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo observo que aquí hay una composición de funciones. ¿Cómo me doy cuenta de que efectivamente tengo una composición de funciones? Porque siempre hay una función que está afuera y otra que está dentro. En este caso, la función que está afuera es coseno y la que tiene adentro es x cuadrado. Entonces ahí efectivamente tenemos una composición de funciones. ¿Cómo resolvemos una integral por sustitución? De la misma forma en cómo se propone lo siguiente. Yo hago un cambio de variable y el cambio de variable siempre va a ser la función que está dentro. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a hacer lo mismo en este tipo de integral. Entonces nosotros hacemos u igual a x cuadrado. Tomamos como u toda la función que está dentro, en el argumento en este caso, ¿no? Le llamamos argumento a lo que tiene adentro la función. Eso es u. ¿Qué hacemos después? Después derivamos la función. De u a de x va a ser igual a 2x. Entonces, yo observo que en la integral tengo 2x y tengo dx. Acá tengo el 2x y acá tengo el dx. Entonces, este lo vamos a tirar para allá. Te va a quedar du 2x dx. ¿Se fijan? Ahí tenemos el 2x y ahí tenemos el dx. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que hacemos
el cambio de variable, definimos u igual a algo, derivamos eso, reemplazamos dentro de la integral. Entonces, hacemos el reemplazo. Fíjense, yo voy a escribir la integral de nuevo. Yo voy a escribir la integral de nuevo. Fíjense que el 2x lo tiré hacia adelante. Y voy a mostrar qué es lo que voy a sustituir. Nosotros dijimos que x cuadrado era u. Y que 2x de x, que es lo que está acá, es igual a du. Entonces, ¿qué te queda? Al hacer el cambio, te queda coseno de u. ¿Se fijan? Entonces, al hacer el cambio de variable, el cambio de variable, aparece justamente una integral que es sencilla de evaluar. Esta integral es una integral de tabla. Entonces ustedes dicen, ¿cuánto es la integral de coseno? Por tabla, seno, ¿verdad? Entonces todo va a ser igual a seno de u más constante. Entonces, una vez que yo logro resolver la integral, vuelvo a la variable original. Nosotros decimos, bueno, pero u igual a x cuadrado. Luego la integral, ¿cómo te queda? Te queda en seno de x cuadrado más la constante. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma se resuelven integrales por sustitución. ¿Ya? No sé si recordaban haber visto eso. Yo no al menos, profe. ¿No vieron integrales ustedes en su curso? ¿En sus cursos previos? Yo vi Yo integrales, la verdad no me sé. acuerdo. Veamos un segundo ejemplo. Integral de raíz cuadrada de 2 más e elevado a x por e elevado a x de x. ¿Cuál sería la variable aquí? U, todo lo que está dentro de la función. Tu es la derivada. La derivada de esto es e elevado a x de x. Luego, fíjense, esto que está aquí vale du. Y esto que está aquí vale u. Entonces, reemplazando, te queda la integral raíz de u. En definitiva, yo acá tengo integral de u elevado a un medio de u. ¿Cierto? Yo puedo escribir la raíz como un exponente fraccionario, en este caso, de fracciones. Sumamos 1, dividimos por lo mismo, hacemos el cálculo de la integral a través de la tabla que vimos, más la constante c.
Saquemos cuentas aquí. Entonces, tenemos U, 3 medios, abajo, 3 medios más constante. Entonces acá tenemos 2 tercios por U a la 3 medios más la constante. Pero U, una vez que yo hago el cálculo de la integral, vuelvo a la variable original de nuevo. U es 2 más e elevado a x. Luego, te queda ahí igual a 2 tercios por 2 más e elevado a x a la 3 medios más la constante. Y ahí estaría la respuesta. Todas las integrales por sustitución trabajan de la misma forma. Tenemos otra integral por sustitución. ¿Dónde está la composición aquí? La composición está aquí arriba. Ahí está la función dentro de otra función. Entonces nosotros decimos u igual a 2 más seno de t. Derivamos de u a de t coseno de t. Multiplicamos por el diferencial respectivo. Te queda du coseno t de t. Si ustedes se fijan, acá tenemos el du y acá arriba tenemos la u. Entonces, ¿qué te va quedando? Reemplazando te queda e elevado a u de u. Y esa integral también es una integral elemental. ¿Cuánto vale la integral de e? La misma e. La misma es. Exacto. Entonces te queda e elevado a u más constante. Entonces nuevamente decimos, mira, u es 2 más seno de t. Luego te queda ahí igual a e elevado a 2 más seno de t. Y eso más la constante. Y ahí está. Esa era bastante fácil. Profe, ¿puede subir un poquito, por favor? ¿Sí? Cuarto ejercicio. Integral de 1 partido en t raíz cuadrada del logaritmo t de t. Estoy cambiando la x por t porque habitualmente ustedes se van a enfrentar a problemas en donde la variable independiente va a ser el tiempo. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando también a ver otro tipo de cosas. Entonces, aquí tomamos u igual al logaritmo de t. Derivemos de u, la derivada del logaritmo natural de t es 1 partido en t. Entonces quiero que observen, acá yo tengo el de t arriba y tengo 1 partido por t aquí. Entonces nos va a quedar
de U, 1 partido T de T. Entonces, todo lo que destaque en azul, que está marcado en azul, esto y esto, todo eso es de U. Y lo que voy a pintar acá en amarillo, eso que está ahí, es U. Por lo tanto, ¿cómo queda la integral? Reemplazando, te queda 1 partido en raíz de U, de U. Ahora, sabemos que la raíz cuadrada la podemos escribir así. Igual a 1/2 de U. Y podemos escribir esto, como está en el denominador, como U a la menos 1/2 de U. Y ahí se transforma, ¿cierto?, en una integral de una función potencia. Esa integral de la función potencia la podemos escribir así. Le sumamos 1, dividimos por lo mismo, más la constante c. En definitiva, sumando, menos 1/2 más 1 es 1/2. Abajo tenemos 1/2 también, más constante. Al operar un poco con las fracciones, te queda 2U elevado a 1/2 más constante. Pero U es igual al logaritmo natural de t. Entonces volvemos a la variable original y nos queda 2 logaritmo de t elevado a 1/2 más la constante. Y ese sería el resultado de la integral. Ya. Ok, entonces vamos con el método de integrales por partes. Entonces, ¿cuándo se utiliza el método de integración por partes? En general, el método de integración por partes se utiliza cuando tengo una multiplicación de funciones. Entonces, este método se utiliza para integrales de funciones que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces, integrales de funciones que se están multiplicando. Por ejemplo, x por e elevado a x. Yo voy a poner distintos ejemplos de integrales que se resuelven usando estos métodos. De integrales de x cuadrado seno de x. Integrales de x logaritmo de x. ¿Ya? Ahí tienen 3 ejemplos de funciones, de integrales de funciones. Si ustedes se fijan, la característica que tienen, las 3, justamente tiene que ver con que son 2 funciones que se están multiplicando. ¿Ya? Siempre pasa eso. Existen otro tipo de integrales que también se resuelven por partes, pero la idea general, ¿ya?, es eso. Integrales de funciones que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el método de integrales por partes? Dice que la integral de u de b es igual a u por b menos la integral b de u. ¿Ya? Muchas veces uno la escribe de esa manera y usted la va a encontrar en la bibliografía de esa forma. ¿Ya? Esta es la famosa, ustedes comentaban, ahí, la regla de la vaca. Ustedes dirán, pero ¿por qué la regla de la vaca? Bueno, porque la mayoría de las personas se la aprende así. ¿Ya? A mí en lo personal no me incomoda que eso lo hagan, para nada, todo lo contrario.
si pueden utilizar herramientas para poder recordar, ¿ya? Para poder recordar elementos ahorrando memoria a través de una regla mnemotécnica, no me parece para nada malo, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar el método de integración por partes a través de esto, ¿no? Entonces, la regla dice, es gracioso de hecho, dice un día vi una vaca. Yo cuando me lo aprendí me dio mucha risa, pero no se me olvidó más. Sin cola, vestida de uniforme. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero la verdad es que es una regla mnemotécnica que muchos aprenden y se acuerdan, ¿ya? Y se acuerdan. O sea, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ya? La famosa regla de la vaca o método de integrales por parte. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta regla de integrales por parte, como es una multiplicación de funciones, yo tengo que elegir siempre una función que le vamos a llamar u y una segunda función que le vamos a llamar db. ¿Ya? Vamos a llamarle a una de las funciones u y a la otra función le vamos a llamar db. ¿Ya? Entonces, es usual que en este método debamos recordar, debamos elegir, mejor dicho, a una función como u y a otra función como db. ¿Ya? Entonces, a una de las funciones las vamos a elegir como u y a la otra función la vamos a elegir como db. ¿Ya? Entonces voy a ver un ejemplo fácil, ¿ya? Un primer ejemplo sencillo para que vean cómo se elige. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿y cómo elijo u y cómo elijo db? Entonces, usualmente se elige u como la función más sencilla de derivar, mientras que se elige db como la función más sencilla de integrar. ¿Ya? Elegimos u como la función más sencilla de derivar, mientras que elegimos db como la función más sencilla de integrar. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. X por e elevado a x de x. Ya, vamos a hacer entonces esa integral. X por e a la x de x. Entonces, hay una forma, ¿ya? Que también funciona bastante bien para elegir u y para elegir db a través de otra regla mnemotécnica que se conoce como hilate. ¿Ya? Es como una prioridad. ¿Se acuerdan cuando ustedes en el colegio utilizaban una prioridad para elegir qué hacían primero? Si primero la multiplicación, la división, la suma, la resta.
Si no me equivoco, se Papamudas. llama el famoso papomudas, ¿cierto? Bueno, en las integrales pasa lo mismo. También existe una prioridad. Hay funciones que son más fáciles de derivar y que se eligen como U primero antes que las otras. Entonces, ese método, digamos, ¿no? O esa regla mnemotécnica se llama hilate. ¿Y qué significa hilate? Inversa, funciones inversas, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, toda esa. Logaritmo, A son funciones algebraicas, T son las funciones trigonométricas, y por último, la menos importante es la exponencial. ¿Ya? Ese es el famoso hilate. Entonces usted para poder resolver para poder elegir correctamente el U, usted lo que tiene que hacer primero es identificar qué tipo de funciones son las que se están multiplicando dentro de la integral. En este caso, x y e a la x. ¿Qué tipo de función es x? Bueno, x es una función algebraica. ¿Qué tipo de función es e elevado a x? Es una función exponencial. Entonces, de acuerdo a hilate, la a está antes que la e. Por lo tanto, la u va a ser siempre la algebraica. Y el de b va a ser la exponencial. ¿Ya? Siempre los diferenciales, cuando hablamos de b, de u, todo eso siempre va con un dx al lado, como con el apellido. Recuerde que si yo tengo una función y igual a f de x, entonces de a dx, la derivada se escribe como f'. Entonces, si yo lo quiero escribir en notación diferencial, de va a ser f' x de x. A esto se le llama diferencial. ¿Ya? A esta notación se le conoce como diferencial. Por esa razón es que cuando yo elijo db, elijo el db como la exponencial y le agrego el de x al lado, porque está escrito en notación diferencial. Y entonces, como u es algebraica y la otra es exponencial, entonces el u va a ser x, db va a ser e a la x. ¿Qué hacen después? Al haber elegido u y db, necesitan calcular du y necesitan calcular b para completar la fórmula. Recuerde que la fórmula tiene, usted elige estos dos, necesita saber quién es u, quién es b y quién es du. O sea, necesito todos los elementos de la fórmula. Entonces, tengo u, necesito du. Tengo db, necesito b. ¿Cómo obtengo du a partir de u? Derivando. La derivada de x es 1. Entonces, du es 1 de x. ¿Cómo obtengo db? Db es e a la x de x. ¿Cómo obtengo b? Integrando. La integral de e es la misma e. Entonces, ¿qué queda? Miren bien, ¿ah? Yo voy a copiar la fórmula para que vean cómo reemplazo. Miren, esta es la ecuación, esta es la integral. Entonces, aplico la fórmula integral por parte. Una vaca sin cola, vestida de uniforme. ¿Se fijan? Traspaso la información de la fórmula de integral por parte y me queda ese resultado. Entonces, si se fijan, esto quedaría así. X es a la x menos integral e a la x de x. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es que el resultado que yo obtengo de la integral sea más fácil, ¿cierto? La integral que me queda sea más sencilla que la integral del principio. Si ustedes se fijan, la integral del principio
es x por e a la x. La integral que resultó al final es solamente e a la x. Entonces, efectivamente es una integral más fácil, porque tiene menos elementos. ¿Ya? Entonces, esta integral que está aquí, que me quedó ahí, se resuelve como integral de tabla. Entonces, ¿cómo queda? X por e a la x menos la integral de e, la misma e, más la constante de integración. ¿Ya? Si se fijan, ese es el método de integrales por partes.